13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos esta nueva semana con la bendición de Dios. El pasado no puede cambiarse, pero tu futuro está en las manos de Dios, pero también está en tus manos, en tu actitud frente a la vida, en las decisiones que tomes en el día de hoy. Por eso pregúntate, ¿lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana? Aprenda a vivir y sobre todo, aprenda a vivir una vida con intencionalidad. Aprenda a caminar siempre hacia esa meta que Dios ha puesto en tu corazón, hacia ese lugar donde quieres un día llegar. Vive hoy y vive la vida con amor, vive la vida con esperanza, vive la vida con propósito. Y sobre todo, no dejes que tu pasado sea un impedimento para llegar a donde Dios te quiere ver llegar. Pídele a Dios que hoy te dé todas las fuerzas, todas las ganas, todo el entusiasmo y sobre todo, toda la inspiración necesaria para que puedas caminar hacia su propósito. Oro a Dios para que te acompañe y te bendiga en la vida y en tu caminar. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos, en el capítulo 3, versículo del 22 al 30. Jesús nunca pasa desapercibido. Y Jesús en su tiempo, como en el día de hoy, sigue causando reacciones entre la gente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en cada página del Evangelio. Muchos, cuando veían a Jesús, escuchaban su palabra y sobre todo veían sus obras maravillosas, muchos le seguían. ¿Por qué? Porque descubrían que Él era una persona ungida, porque descubrían que realmente era el esperado, el Mesías, el escogido. Pero así como muchos le seguían, también muchos le perseguían. Y esta era otra reacción que Jesús causaba entre muchas personas, incluyendo a los fariseos, incluyendo a los maestros de la ley, a los líderes religiosos. Y es lo que vamos a ver en el Evangelio de hoy. Jesús básicamente es acusado por los maestros de la ley. ¿De qué lo acusan? De que su poder no es un poder bueno. Lo acusan de actuar con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo acusan a Jesús de actuar con un poder demoníaco, diabólico, el poder de Satanás. ¡Qué tristeza! Él es el ungido de Dios, Él es el santo, Él es el Dios todopoderoso que ha pisado la tierra. Está haciendo el bien, está haciendo la obra de Dios. Y aún así lo acusan y lo acusan vilmente de actuar con el poder de Belcebú. Jesús, ¿qué hace ante esta acusación? Aprovecha para hablarnos de un pecado que le llamamos el pecado imperdonable. Óyelo bien, el pecado que no tiene perdón de Dios. Jesús habla hoy básicamente acerca de este pecado, que no es otro más que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice hoy literalmente en su Evangelio que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo? Es importante entender esto porque muchas veces ha sido malinterpretada esta afirmación y lleva a muchas personas a creer que de pronto su pecado no puede ser perdonado. ¿Y cuánta gente hay que de pronto, por la gravedad quizás de un pecado en la vida, creen que no tienen el perdón de Dios? Y no es así.
¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Este pecado era propio precisamente de los que estaban acusando a Jesús y básicamente consiste en cerrarse a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El pecado contra el Espíritu Santo es básicamente negar, óyelo bien, es negar la misericordia de Dios, es obstinarse en una vida de pecado a tal punto que no siento necesidad de arrepentimiento, de salvación, de conversión. Esto básicamente fue lo que sucedió con estos líderes religiosos. Ellos creían que no necesitaban de la propuesta de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ellos se cerraron a la gracia que Jesús les estaba ofreciendo, a la gracia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, es negar la gracia de Dios que nos llama al arrepentimiento y que hace posible la conversión. Es insistir en un estilo de vida donde no hay arrepentimiento, donde no hay dolor, donde no hay deseos de conversión, de cambio, de ser transformados por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios. Ese pecado no puede ser perdonado. Y no es porque Dios no quiera perdonarme, no es porque Dios no pueda perdonarme. Dios me está ofreciendo continuamente su perdón. Es porque yo me cierro a esa acción, es porque yo me cierro a esa oferta de misericordia, de perdón, de salvación que Dios me está ofreciendo. El pecado contra el Espíritu Santo es insistir en un estilo de vida donde simplemente no hay arrepentimiento. Y por lo tanto, no hay necesidad de conversión. Es insistir en seguir quizás siempre en el mismo pecado, siempre haciendo daño, siempre haciendo el mal. Ese pecado no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque simplemente la persona se cierra a Dios. Dios es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, es un Dios de ternura, es un Dios de amor. Él siempre nos ofrece su perdón. Pero para yo poder recibir su perdón, tengo que aceptar su ofrecimiento. Y aceptar su ofrecimiento significa e implica que yo me arrepienta, que yo pida perdón y que yo entre en este proceso de conversión, de cambio, de dejarme transformar por la gracia de Dios. Qué importante es en este día de pronto descubrir ese Dios que nos llama y que nos llama continuamente a abrirnos a su acción, a la acción de su Espíritu. Qué importante es descubrir hoy que Dios quiere hacer en nosotros una obra grande de transformación, que Dios hoy nos llama a encontrar por medio del arrepentimiento el cambio, una nueva vida y sobre todo que hoy nos ofrece su gracia, esa gracia que es tan necesaria para la conversión en cada uno de nosotros. Qué tristeza, ¿no? Cuando de pronto leemos este evangelio y descubrimos que a pesar de todo lo que Jesús hacía, sin embargo, estos líderes religiosos insistían en su obstinación y sobre todo en su rechazo a la gracia que Jesús les ofrecía. Jesús vino y Él vino a perdonar a muchas personas. Él perdonó de hecho a muchos pecadores. Yo pienso por ejemplo en la samaritana, pienso en Zaqueo, pienso en la mujer adúltera, es decir, tantas personas a las cuales Jesús les perdonó. Pienso en el paralítico, tus pecados son perdonados. Es decir, Jesús continuamente estaba ofreciendo su perdón. Pero estas personas creyeron que no necesitaban del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se creían justos, porque ellos no se creían pecadores. Ellos miraban a los demás con desdén, con desprecio. Los demás eran los pecadores. Ellos no necesitaban perdón, porque ellos no eran pecadores. Qué tristeza cuando de pronto nosotros podemos caer quizás en una actitud como tal. Esto era una perversión espiritual, como también una perversión intencional, ¿sí? Porque aquí no había deseo de cambio, ni de sentir necesidad de arrepentimiento. Era simplemente insistir en un estilo de vida donde no había necesidad de recibir el perdón de Dios. Hoy la invitación de este evangelio es para que de pronto nosotros descubramos ese ofrecimiento que Dios nos da, que es siempre su perdón. Qué lindo es cuando yo me acerco a Dios y me acerco a Él con
dolor en el corazón, cuando de pronto yo descubro que el camino que yo he tomado no me está acercando a Él, sino que por el contrario me está alejando cada día más de Él. Y cuando yo hago ese descubrimiento, ¿qué hago? Le doy un giro a mi vida, busco acercarme a Él, a su propuesta, a sus caminos. Eso es lo que se llama arrepentimiento, eso es lo que se llama conversión. Hoy el Señor nos invita a salir de pronto de la oscuridad para encontrar su luz y caminar en su luz. ¿Por qué insistir siempre en seguir haciendo lo mismo cuando de pronto yo sé que eso que estoy haciendo no me está acercando a Él, sino que por el contrario me está alejando de Él? Y puede ser que a lo mejor sintamos que nada pasa. Aún así, eso significa que también necesitamos entrar en este proceso de conversión. Muchas veces quizás podemos creer, ¿no?, que la oscuridad es luz y querer seguir insistiendo y justificando quizás nuestra vida o a lo mejor nuestro pecado o a lo mejor nuestras decisiones. Lo importante es que Dios sienta que en nosotros hay un deseo, y hay un deseo de cambio, hay un deseo de arrepentirnos, hay un deseo de querer entrar en su gracia, en su misericordia y poder encontrar la paz que Él nos ofrece por medio de su perdón. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en este proceso. Que Dios nos dé, ojalá hoy, la gracia de entender su gran ofrecimiento, el ofrecimiento de su salvación. Y ese ofrecimiento podemos aceptarlo cuando realmente nos arrepentimos y venimos ante Él y aceptamos el perdón que el Señor nos ofrece. Que Dios nos ayude y recuerda siempre esto: todo pecado puede ser perdonado. Óyelo bien, todo pecado puede ser perdonado, incluso los pecados que a veces nosotros consideramos muy graves. Sí, hoy por ejemplo sé que aquí en Estados Unidos es un día en el cual estamos orando y hoy es un día nacional de oración por todos los niños que han sido abortados. Y yo pienso por ejemplo en tantas personas que quizás han abortado y a lo mejor sienten que ese pecado no puede ser perdonado. Hoy tengo buenas noticias para ti. Si de pronto en algún momento dado caíste de pronto en algo como esto, aún ese pecado y todo pecado puede ser siempre perdonado, siempre y cuando haya arrepentimiento, haya dolor, busquemos el perdón de Dios y nos dejemos abrazar por su divina y eterna misericordia. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y lo único que Él pide de nosotros es que nos abramos a su acción, que nos abramos a su amor y recibamos su perdón. Que Dios te ayude, que Dios te libere, que Dios nos libere, que Dios nos ayude, que Dios nos transforme y que ojalá hoy tú y yo podamos experimentar la gracia, el amor y la misericordia de Dios a través de su perdón. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos 8 ciudades emblemáticas de Europa: Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual Padre Mario Castañeda. Amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos qué grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Costo Madre. por persona saliendo de Miami, $3,990, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, 2 comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones.